Otra de mis grandes pasiones aparte de los cómics es la animación. Ya he comentado esto anteriormente, pero realmente me encanta mucho la animación, casi tanto como a cualquier amo del friquismo. Esto al grado de que disfruto más una serie animada que un live action, y también es la razón por la que me emocionaba más la serie de Invincible que la de Jupiter's Legacy, por ejemplo. Pero en general amo la animación ya que la considero un arte como tal, un proyecto artístico en el que participan muchas personas para dar como resultado algo grandioso, y al igual que todas las cosas grandiosas, también tiene una historia y un origen bastante peculiar e interesante. Como amante de la animación, he investigado y he leído mucho sobre la historia y desarrollo de la misma a lo largo de los años, y si estás interesado en este mundo, te recomiendo empezar por aquí. El título del que hablaré a continuación, más que una historia, es un trabajo de investigación explicado a través de un cómic, lo cual es maravilloso porque está hecho de forma magnífica y además la historia, al ser contada de manera cronológica y con los personajes representativos de la animación, quedas completamente atrapado desde el inicio. Pero ya me estoy adelantando con esta reseña, así que veamos primero cuál es el título en cuestión. Comic Book History of Animation, creado por Fred Van Lente en historia y por Ryan Dunlavey en arte, publicado por IDW, es el título que cuenta con 5 números publicados entre el 2020 y recién este 2021. Esta puede considerarse una secuela espiritual de su anterior trabajo, Comic Book History of Comics, el cual fue un título similar, pero con la historia de los cómics a como era evidente en el título. Desde Artman a Zoetrope, de Disney a Miyazaki, pasando por Hanna-Barbera, este cómic, tal cual su título lo menciona, es la historia de la industria de la animación desde sus orígenes, pasando por los grandes exponentes y empresas que forjaron al género, hasta las grandes mentes que le dieron forma a todo lo que conocemos ahora. Así que si quieres una clase de historia y apreciación de la animación, estás en el lugar correcto. Creo que es evidente que este cómic es perfecto para los amantes de la animación en general, ya que aquí se cubren prácticamente todas las etapas de la historia de esta industria, desde sus inicios, sus grandes exponentes, su desarrollo a nivel mundial y un poco de la actualidad. Lo genial es que la narrativa es tan buena que hacen que todo el relato sea fácilmente digerible y sobre todo capta tu atención en todo momento sin dejar tiempo a tomar un descanso. Recuerdo que cuando leí el primer capítulo a inicios de este año quedé sumergido y con ganas de mucho más. Era una lástima que tuviera que esperar un mes para el siguiente número. Eso sí, para algunos podrá parecer una lectura pesada porque cada capítulo está cargado con toneladas de texto e información, ya que cuando digo que abarcan toda la historia de la animación, es que la abarcan toda. Incluso pequeños detalles y curiosidades, pero realmente la lectura es bastante fluida y no creo que le cause problemas a nadie. Por su parte, si no sabes absolutamente nada sobre animación, no hay de qué preocuparse, ya que toda la serie se explica por sí sola y no es necesario ser un gran conocedor para saber qué es lo que sucede o más bien qué es lo que sucedió. Es más, me atrevería a decir que es ideal para neófitos y para aficionados que viven la pasión de las caricaturas. Y si eres amante de la animación y crees que ya lo viste o lo sabes todo, estoy seguro de que habrá por lo menos un detalle que no sabías y que conocerás en este cómic. Por ejemplo, hubo algunas curiosidades que me gustaron mucho y que sinceramente nunca había leído o escuchado. No las mencionaré para evitar spoilers, pero una de ellas las compartí en mi cuenta de Twitter, que tiene que ver por ejemplo con el origen del nombre Pixar. Lo que sí sucede es que siento algo de arbitrariedad al momento de contar las cosas, ya que hay creadores a los que se les dedica más espacio que a otros que siento debieron tener algo más de protagonismo. Aunque probablemente sea más cosa mía. Otra cosa es que el relato no ahonda mucho en la actualidad, campo en el que pudieron tomar muchas cosas interesantes incluso, pero probablemente sea por cuestiones de tiempo o de presupuesto. Como siempre he dicho, las cosas se entienden y comprenden mucho mejor cuando son contadas con viñetas, y este es otro de los grandes ejemplos con los que puedes toparte. La lectura es muy amigable, por lo que tengo por seguro que te vas a enganchar si buscas conocer más sobre el mundo de la animación. En cuanto al arte, este es otro detalle que me encantó, ya que a falta de una historia como tal, básicamente todo el trabajo complementario del artista tiene que ser demasiado bueno como para llamar la atención, y en este caso lo hacen a la perfección.
Los personajes y escenarios cuentan con un encanto único que recuerda mucho a los estilos de animación que nos van presentando en cada capítulo. Además, hay un detalle que me fascinó y es que cada director, productor y creador tienen la apariencia de su obra más destacada. Es así como veremos a Winsor McCay representado en Gertie el dinosaurio, a Walt Disney como su ratón estrella y a Hayao Miyazaki como un Totoro, entre muchos ejemplos más. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es... En conclusión, si quieres conocer más sobre la historia de la animación, sea la razón que sea, este definitivamente es el cómic que debes leer, ya que explora muy bien la historia de la industria y nos da un resumen muy amplio sobre la misma. Es ideal para curiosos también, ya que la lectura es amena y muy digerible, así que si solo eres un fanático y no estás tan metido en este mundo, no hay de qué preocuparse. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó, comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Balder. Nos vemos del otro lado del estudio de Winsor McCay.